la gente de la carne y la campiña, la arquitectura negra y el team, paseando por Molina, Guadalajara al día, Pastrana, Azuqueca y Tendilla, el Tajo, el Henares y el Tajuña, que llenan la Riaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Hoy además programa especial en el que queremos hablar de una forma muy intensa de un tema que preocupa y mucho, como es el agua aquí en nuestra provincia, y vamos a hablar pues en concreto de los embalses, de la situación que tienen los embalses aquí en nuestra provincia, sobre todo el motivo por el que fueron creados y la situación a la que han llegado ahora. También saber si esto tiene algún tipo de solución o hacia dónde estamos caminando. Así que ese es el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Pues como les decía, el tema que hoy nos ocupa es el agua. Nos lleva preocupando y nos preocupa de siempre, pero sobre todo este verano, después de los sucesivos, por desgracia, trasvases que han tenido lugar en nuestros embalses y de, además pues de sufrir las consecuencias, en definitiva, una provincia como la de Guadalajara. Para contarnos más detalles de todo este tema nos acompaña José Luis Lindo Martínez, cronista oficial del Real Sitio y la Villa de Aranjuez. Buenas tardes, José Luis. Además, esto lo hacemos un poco en relación a una conferencia que precisamente tenía lugar en Aranjuez con motivo del inicio de las fiestas de este municipio y en el que pues te decidías a explicar, ¿no?, los embalses de Entrepeñas y Buendía, la despensa hidrográfica de España. ¿Por qué se crearon los embalses? Porque nos tenemos que retomar al motivo, ¿no? Es decir, ¿por qué se hacen? Y sobre todo a lo que hemos llegado ahora, ¿no? Si hay que echar un poquito la vista atrás, tener memoria y entender, ¿no?, el motivo. El embalse, los dos embalses, primero se construye el de Entrepeñas y luego se hace un túnel de conexión y se construye el de Buendía. Los dos, digamos que son los dos grandes depósitos en el centro de España, ¿no?, de la península ibérica. ¿Por qué se construyen? Bueno, quienes hemos estudiado la vida de los gancheros, la vida de las maderadas, quienes tenemos conocimiento desde niños, aunque no la hemos conocido, porque la última maderada sucedió a principios de julio de 1936 y fue con 1 millón de metros cúbicos de madera la que bajó hasta Aranjuez, desde los pinares de Sierra de Molina y de Cuenca, ¿vale? Había un problema y es la regulación del agua. En las grandes avenidas, bueno, está en la hemeroteca, todo a su curso por el río Tajo y especialmente en Aranjuez, había unas riadas enormes que son famosas y que no vienen de hoy, vienen de siglos atrás, y había que regular el agua. Bueno, ¿qué es lo que se proyecta? Que ya estaba proyectándose ese trasvase con esa problemática que hay en el Levante español del trasvase. Es verdad que desde Primo de Rivera ya se habla de aquel supuesto trasvase, pero ya más concretamente es en el año 33 cuando ya se acuerda, estaba Indalecio Prieto, en aquel acto del movimiento de agricultores en el Levante que se llevó a cabo en el Teatro Monumental de Alicante y que se quedó chico. Bueno, pues Indalecio Prieto dijo que quien se opusiera a tal empresa, vinieran los regímenes o las épocas o los partidos políticos que fueran, sería un mal español. Son palabras que está ahí y que además yo no me las he inventado. Las recoge Antonio Pérez Crespo, a la sazón cronista oficial de la provincia de Murcia, compañero mío, ya falleció, y que hace un trabajo fenomenal en el libro que yo estuve en Murcia, en esa presentación. Me encantó y la documentación que maneja es extraordinaria.
se construyeron esos dos embalses con el túnel de conexión, porque cuando Entrepeñas estaba ya al límite para tener que soltar agua, bueno, pues había que regular. ¿Qué hacen? Al mismo tiempo piensan que hay que construir un segundo depósito o gran almacén de agua, y eso es en Buendía. Y Buendía es el que asume todo lo que la cota, a partir de esa cota, pasa al túnel de conexión y lo trasvasa con un fenomenal volumen de agua por ese túnel de conexión por segundo, ¿no? Ese es el fin son las riadas, el fin, y evidentemente la maderada termina, pero termina con la guerra civil, termina con la construcción de los embalses. ¿Por qué? Pues porque los grandes embalses se hacen con ese fin, para regular la vida del río Tajo, las grandes avenidas. A partir de ahí, el río Tajo ya no vuelve a ver las maderadas, se llevan por medio del ferrocarril, entonces ya evidentemente funcionando, Madrid-Aranjuez, recordemos, y ya por supuesto Guadalajara, etcétera, etcétera. Aquí solo ahora lo recordamos con la fiesta ganchera como un... No, es que es parte de la historia. Claro, es decir, es importante, ¿no? Saber que eso ha estado y que eso ha sido una fuente de riqueza enorme. Totalmente. En jornales solamente, en jornales, en el consumo a lo largo del río Tajo, a los pueblos. ¿Cuántos kilómetros se recorrían? Los gancheros, pues desde el Alto Tajo, desde Sierra de Molina, que se cortaban los troncos, pues que hubiera 200, 300, tardaban 2 meses y medio. 2 meses, con las condiciones en las que vemos... No tiene nada que ver, o sea, sí. La película del río que nos lleva... incluso, está perdón, edulcorado. La novela de mi tocayo, que en paz descanse, José Luis San Pedro, al que conocí, compartí, además a él recibió mi libro, le encantó por la documentación, porque está sacada de la vida real de aquellos hombres en el archivo del Palacio Real de Madrid. Lo que sucede es que hay una riqueza enorme, y démonos cuenta que a lo largo del año bajaban 3 y 4 maderadas. La primera llegaba a Aranjuez en torno a mayo, más bien pues a finales, incluso para las fiestas de San Fernando, del patrón, y la última llegaba a finales de agosto, primeros de septiembre, pasando el puente del río Tajo. A partir de aquí ya se acababa la maderada, es decir, en el año, ¿vale? Y luego, siempre y cuando las demandas... Hay un dato muy importante. Aranjuez se levanta como Aranjuez y tiene la importancia porque desde Felipe II construye el Palacio Real de Aranjuez. Claro. Porque el antiguo Palacio de la Orden de Santiago, de Gonzalo Chacón, de Lorenzo Suárez de Figueroa, perdón, lo que pasa es que se tira abajo pues porque no reúne condiciones para que sea su casa, y se construye ese palacio. Me gustaría que cualquier ciudadano... está en mi libro, en ese libro que tenéis aquí, me gustaría que disfrutase de ver las enormes vigas de madera que podían bajar con la maderada. O sea, extraordinario. Esa era la flotación del río Tajo. Y hablando de cómo... Hablábamos del río Tajo. Hablábamos del río Tajo, hablábamos de los embalses y hablábamos de que se creó con un cometido muy claro. Sí, ¿no? Sí. Hablábamos de que era regular el agua, se creó Entrepeñas, nunca del trasvase, se creó Buendía, eso es. Nunca del trasvase. ¿En qué momento se decide que toca ser solidarios y que el agua es de todos y que el agua de la provincia de Guadalajara se debe de repartir? ¿Cuándo es ese punto de inflexión y cuándo empiezan a cambiar las cosas? Perdón el matiz, el agua de España, el agua de los españoles, el agua de Guadalajara, porque es la despensa, como lo titulo. Eso es, en el agua libro, de todos. El agua de todos, Guadalajara y el río Tajo, despensa hidrográfica de España. En base a ese titular, o a este título de mi libro, inédito, hubo quienes no le interesó ni escucharme, pero bueno, digo yo que algún día ese libro vea la luz, porque para Guadalajara precisamente le va a encantar, y además se recogen hasta fotografías de vuestro archivo de la Diputación Provincial, antiguos
de Laína y Camarillo. Laína, cronista oficial de Guadalajara, de la provincia de Guadalajara, y bueno, compañero mío en el tiempo, claro. Cuando la idea de su mentor, de Lorenzo Pardo, lo habéis referido recientemente, es del 24 de octubre del 32, cuando realmente comienza a hablarse del trasvase. Estoy hablando de la construcción de esos embalses. Pero ya se habla aquí del trasvase al Levante, porque en esas fechas el líder socialista, como he dicho, Indalecio Prieto, lanzó un discurso, y además es en ese trozo del discurso, si me lo permites, es corto. Esta obra, dice textual, a realizar necesita años y la asistencia de quienes hoy gobiernan, de quienes están en la oposición, de los amigos y enemigos del régimen republicano, quienes se opongan a ella porque la inició un régimen republicano, serán no enemigos de este régimen, sino unos miserables traidores a España. Esta no es una obra ni de un hombre ni de un gobierno, y aunque Lorenzo Pardo sea el autor del proyecto, no puede llegar en su ambición a suponer que él será el realizador de total empresa. Otros hombres habrán de colaborar con él y otros técnicos habrán de auxiliarle, y quizás otras generaciones de la ciencia completarán esta idea. Ya se habla aquí. ¿El año 32? Sí, señora. Señorita, perdón. Sí, señorita. Sí, Silvia. Con tu permiso. Sí, en el año, ya lo está hablando aquí, en el año 32. Y habla ante miles de regantes de Albacete, Alicante, Almería, Castellón, Murcia y Valencia. Es decir, el Levante español. ¿Cómo ha cambiado y cómo ves? Cuando se da realmente, el pistoletazo de salida, como se suele decir coloquialmente, incluso antes, que no se escape este dato porque creo que nadie y os he oído en vuestro programa recientemente con 2 diputados y el de la plataforma de Buendías, que no recuerdo ahora mismo los nombres, ¿no? El estudio de la Confederación Hidrográfica, esto no se lo inventa nadie y está ahí, eso está consultado en las fuentes, refiere que en 1971 se especuló que en el plazo de 3 años podría iniciarse un trasvase desde el río Ebro. Bueno, tiene más lógica, ¿no? Que pero solo se especuló. Se especuló, pero se trató, pero no se materializó. El Ebro no se toca y el Ebro se tiene que tocar. Pero el Tajo sí. Bueno, pero es que yo digo que el Ebro, si se toca el Tajo, se toca el río Ebro. Pero eso es algo que está diciendo José Luis Lindo, pero que haya muchos políticos que a lo mejor quizás todavía no les interesa escuchar. Es que, mira, perdón, te tuteo. No, en confianza. Exacto. Y además porque me habéis recibido fenomenal y os habéis interesado por este tema, cosa que os enaltece todavía más a la cadena. Es que José Luis Lindo tiene un problema. Quizás el cronista debería de guardar otras formas, pero es que José Luis Lindo es a veces hasta un deslenguado. Y digo esto porque digo lo que siento, por eso no estoy en política. A mí me eligieron en su día en un pleno municipal para hablar de historia, y esta es la historia. Claro. El que no quiera leerla es su problema. El problema aquí es de la clase política, no es otro el problema que hay. Si ellos quieren, esto se soluciona, pero todos, porque, mira, vamos a ver una cosita. Yo siempre pongo, recientemente en Onda Aranjuez, que he estado, en el programa allí, que hemos estado hablando largo y tendido de este tema, yo siempre pongo un ejemplo. No vamos a hablar del régimen, si quieres te cuento una perla de uno de los ministros, entonces, de la época. Hombre, esto es sangrante, ¿no? Aunque no me extraña, él se sentía muy orgulloso de la obra, en el que González de la Mora dice que es para sentirse orgulloso del trasvase. Bueno,
Yo, desde Hablando luego, ya del trasvase Tajo Segura, ¿no? Del que ahora nosotros estamos conociendo. Yo desde luego no comparto, ni estoy orgulloso para nada, porque está la cuenca como está la cuenca. O sea, bajo ningún concepto. Con todos mis respetos, aquel ministro, he hablado de Indalecio Prieto, he hablado de un ministro del régimen, y ahora voy a hablarte de unas declaraciones de otro señor. Pero antes, si me permites, te pongo un ejemplo. Ha gobernado la democracia Felipe González. En la Comunidad de Madrid, lo digo ahora ya por Aranjuez, no lo digo por Guadalajara o Castilla-La Mancha, que podríamos poner también el presidente al efecto, estaba don Joaquín Leguina Herráez. Y en Aranjuez, como alcalde, estaba Eduardo García Fernández. Los tres son socialistas. Ha gobernado José María Aznar. Ha gobernado Alberto Ruiz Gallardón, y en Aranjuez ha estado José María Cepeda Barros, los tres del Partido Popular. Mira, si quieres seguimos con Zapatero y después con Rajoy, o sea, no tengo ningún problema. Quiero que la idea, es decir, si el gobierno central en el Congreso de los Diputados se dice que eso se acaba y se busca una alternativa, yo no voy a decir que se acabe en un año, sería inviable. Quizás a lo mejor moderar el trasvase, eso sí es verdad, pero construir una alternativa a esta situación del trasvase, pues desde luego, o sea, ya es hora de que se hayan puesto las pilas y que se pongan a trabajar. Estamos viendo imágenes, supongo que las has visto también en nuestro canal durante pues, todo este verano, siguiendo el estado del embalse en concreto de Entrepeñas a su paso por Sacedón. ¿Qué te sugiere cuando ves estas imágenes y sobre todo después del trabajo tan intenso de investigación que llevas? Cuando ves esto, ¿qué sientes? Tristeza. Tristeza y lamento. Y llorar en silencio. Porque lo que no se puede mantener bajo ningún concepto son los niveles mínimos ecológicos para toda la cuenca del río Tajo. Que luego se recupere en el ancho que tiene Lisboa, vale. Pero ¿y aquí? Aquí es de ley que lo mantengamos aquí, así. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Porque hablábamos de cómo surgían los embalses, pero ¿pueden llegar a desaparecer? Si me permites, no quiero dejar en el tintero una cita que me parece cruel. O sea, el otro día además, no sé si fuiste... No, perdón. Fue en Telecinco, sí. Porque luego no me fié y volví a internet a coger ese informativo. El pasado día, digo textual, sacado de mí, pero luego le entro colmillado, te lo digo. El pasado día 24 de agosto, en el movimiento ciudadano creado en Sacedón, Guadalajara, contra el trasvase, además de las declaraciones del alcalde y ciudadanos, a la cadena Telecinco, recogía declaraciones de la zona del Levante. Aquí, un alto representante de Asaja, Alfonso Gálvez Caravaca, dijo, textual, el trasvase es un derecho consolidado, el trasvase no se toca. Entonces ahora digo yo, es decir, este señor considera que 45 años de trasvase, porque son muchos más de los que ellos dicen documentalmente, justifican la desecación de los embalses, a lo que tú estabas diciendo, Silvia, y la cuenca del río Tajo como un derecho consolidado, es decir, lo que llaman derechos adquiridos. Esto me parece miserable por parte, y lo reitero, miserable por parte de este señor, que la teta de la vaca se agote la leche y quiera seguir exprimiendo como un derecho consolidado. De hecho, se aprobaba hace poco otro trasvase más. He perdido la cuenta de cuántos trasvases se han aprobado durante este verano. Yo tengo Sigue. Y es eso, es decir, si seguimos, ¿hasta qué punto? ¿Cuándo va a parar? ¿Va a parar? Yo tengo José aquí, Luis. Silvia, unas cifras a modo de un poco de nada, 2 cifras. A comienzos del mismo se trasvasó, es decir, a comienzos del trasvase, en el bienio 1978-79, 63,150 hectómetros cúbicos. Desde el inicio del llamado oficialmente año hidrológico hasta el año 2012-2013, te estoy dando 2 años más para atrás,
en que se ha trasvasado 369 en ese bienio, 700 hectómetros cúbicos, han pasado 35 años. Según los datos oficiales, en este lapso la cantidad de agua trasvasada ha sido de 11.505 con 288 hectómetros cúbicos. Yo creo que ya son litros, ¿no? Millones de litros, ¿no? Y dicen que no somos solidarios. Pues, como estoy en Televisión de Guadalajara, si me permites te leo el final de mi conferencia para que no quepa ninguna duda. El río Tajo representa en España uno de los importantes valores del medio ambiente, del medio natural y de la biodiversidad, y se debe considerar quizá como una de las despensas hidrográficas más relevantes del agua en nuestra nación. En este sentido deben valorarse los saltos hidrológicos que almacenan el agua recogida, como son los de Entrepeñas, Buendía y el Salto de Bolarque, a fin de evitar el derroche y la esquilmación permanente de su cuenca, poniendo en peligro la mayor parte de la cuenca hidrográfica del río Tajo. Un río Tajo cuyo cauce sufre en silencio el mal uso por parte del hombre por no saber regular sus necesidades y las de sus cuencas. Un río que paga día a día el lamentable deterioro de su fauna y flora autóctonas. La pérdida del cauce hidrológico por el mal uso de este bien de la humanidad, no del Levante, lleva inexorablemente a la degradación del medio ambiente, llegando incluso a veces a poner en peligro el mínimo necesario para el resto del recorrido, de lo que tú estabas refiriendo, como sucede con el trasvase Tajo Segura. Esa es la única realidad que preside el corazón de las gentes nobles y sencillas que desean proteger estos recursos, aunque no comprendan muy bien de calidad ambiental, de caudal ecológico, plan de depuración de las aguas, gestión integral del recurso, redistribución de las aguas, etcétera, que nos conducen a lamentar el estado actual del río. Solidaridad sí, pero bien entendida, no todo vale en la vida. No creo que sea la fórmula de los trasvases la mejor ordenación para solucionar las necesidades de otras comunidades de España. Es urgente que se busquen otras soluciones para paliar la grave carencia del agua en las comunidades afectadas, que tienen todo el derecho del mundo para contar con el agua necesaria, pero no mediante trasvases que a nadie satisface, a quien la recibe porque considera que es escasa la que le llega, el caso que tú referías ahora mismo, y a quienes la dan, que sois en este caso los alcarreños, los guadalajareños, afecta y a quienes la dan o afectan en su curso fluvial, porque el entorno de las ciudades pasa a ser un lamentable espectáculo de muerte natural. Pues José Luis, creo que no has podido escribir mejor y definir mejor el sentimiento creo que de parte de la provincia de Guadalajara, no me atrevo a decir que todos, pero sí buena parte, sobre todo nosotros que hemos estado estos meses con la gente de Sacedón, con la gente de esa plataforma anual Trasvase. El estado es de desesperación, de dolor, como tú bien decías, cuando ven esas imágenes, y de impotencia. Y creo que alenta saber que hay gente como tú que confía en que hay soluciones, en que las cosas no se están haciendo del todo bien y que están realmente en manos de los políticos que esto cambie, ¿no? Siento mucha tristeza, porque pensar que yo me inicié prácticamente en un gran canal como es el de la cola alta del canal de las aves, ¿no? en la montaña, ¿no? El otro día lo refería en la conferencia, que mi padre me echó al río con un flotador de goma de aquellos de los coches negros, y que me he bañado tantas veces en el río Tajo, y que hemos bajado con grandes neumáticos desde lo que llamamos los estudios, que eran los estudios, hasta el final, hasta los gaviones, tirándome incluso desde el puente del río Tajo, el del arco de medio punto, ¿no? El segundo puente que tuvo Aranjuez. Hoy no podemos hacer eso, Silvia, nos quedamos clavados abajo del légamo, de la suciedad, de la falta de higiene misma que tiene el agua,
que hace poco me he bañado en la piragüera, después de haber estado remando con una piragua, que fui haciendo fotos, pero lo bonito, claro, sacas a veces lo bonito. A mí me gusta sacar también lo feo, lo menos agradable, ¿no? Pues porque esa es también la misión del cronista. Siento mucha tristeza en el estado que está el río Tajo. Pues de verdad que no tenemos tiempo para más y creo que esta charla daría para mucho. Para mí es... Y sobre todo que tuvieran el detalle a lo mejor de escuchar gente que puede tomar decisiones en este tema. Muchas gracias, José Luis Lindo Martínez, cronista oficial, además de un sitio tan bonito como es el Real Sitio de Aranjuez. Y de verdad, gracias. Y creo que gracias en nombre de la provincia también de Guadalajara por este me habéis tratado siempre profundo muy trabajo. bien en Guadalajara. Quiero a Guadalajara, tengo grandes amigos en Guadalajara y la pena es que no hayan querido ni ver el libro años atrás y bueno, con el único fin de aupar más si cabe la provincia y ese espectáculo de esas láminas que hoy se han perdido, como son los de Entrepeñas y Buendía de agua, ¿no? Gracias a ti, Silvia, y gracias a vosotros, a la cadena. Gracias también a todos vosotros por habernos acompañado un día más. Mañana, eso sí, repetimos cita como siempre, aquí en Guadalajara al Día.